Oí por allí una historia que en los tiempos donde la rabia no se podía curar, un hombre fue mordido justamente por un can, por un perro rabioso. Entonces los exámenes confirmaron que el hombre habría contraído rabia y no había cura para la rabia. Entonces le dijo el médico: mire, caballero, lamento decirle que usted ha contraído rabia y que mi sugerencia es que ponga sus cosas en orden lo más rápido posible. El hombre dice: no me puede desahuciar de manera tal. Y el médico dice: lo siento, pero tampoco sería una falacia que le dijera que se va a curar. Así que por favor ponga sus cosas en orden. Y el hombre de manera inmediata pide un bolígrafo y un papel y empieza a escribir frenéticamente. El médico, suponiendo que el paciente necesita su espacio, lo deja. Al rato regresa y dice: me agrada que empezó a escribir porque veo que empezó a trabajar en su testamento. Y el caballero dice: no, es la lista de personas que tengo planeado morder antes de morir. Entonces los resentidos son aquellos que fueron mordidos alguna vez y canalizan su energía mordiendo a otros. Y los transforma en personas permanentemente enojadas. En un enojo que no se va cuando se pone el sol, sino que permanece. Vino como un visitante, luego se quedó como un intruso y hoy es un huésped permanente, el enojo. Son los que se enojan por todo, por cualquier cosa. Por el calor, por el frío, por la montaña, por la nieve, por los autos, si hay tránsito, si no hay tránsito, todo. Porque todo lo que se le viene a su mano para hacer o se le pone enfrente termina siendo la gota que rebasa un vaso que ya viene lleno. Termina siendo el efecto residual de otras situaciones del pasado. Y dicen los médicos, porque yo siempre trato de asesorarme de no predicar algo que nada más tenga un contenido espiritual y que digan: bueno, eso porque tú lo crees. Si bien vivimos por fe y esto se trata de un mensaje espiritual, a mí me gusta cuando además lo espiritual está respaldado por los científicos, porque por un lado o por el otro tienes que terminar creyéndolo. Así que yo me pongo a ver por qué gente vive profundamente enojada y qué significa eso en su físico. Y entonces hablan de que cuando alguien vive con un enojo permanente, graba profundas líneas en sus rostros, que no son las arrugas de un buen vivir, son líneas de ceño fruncido. Cuando te ríes mucho, se te hacen acá, marcas acá como el Joker. Cuando te enojas mucho, se te hacen un montón de líneas acá. Y la trompa te sale como pato, como Lucas, cuando te enojas. Y entonces dicen las personas que estudian estos comportamientos, el resentimiento hace que los rasgos se endurezcan. ¿Saben lo que son rasgos duros? Endurecer los rasgos no es necesariamente lo que ocurre con el correr del tiempo. Eventualmente todos envejecemos. El tema es cómo uno envejece. Los rasgos blandos son los rasgos que tiene un niño. Cuando uno conserva los rasgos blandos, aunque tenga 50, 60, 80 años, tiene una cara de paz, una cara angelada, una cara donde el resentimiento no hizo un habitáculo. Cuando los rasgos se endurecen, son esas personas que aunque tengan 25 años, tú no sabes por qué. Sí tiene 25, pero aparenta tener 50. Porque sus rasgos se endurecieron, su ceño se frunció. Y eso tiene que ver con la manera en que el cuerpo cataliza el resentimiento, la falta de perdón. Por otra parte, dicen los médicos que la falta de perdón o el resentimiento encorva los hombros, encorva la postura corporal, cambia porque uno lleva un peso espiritual. Ellos le dicen un peso anímico, pero es un peso espiritual. De manera que uno se encorva, en vez de estar paradito derecho, uno tiende a encorvarse. Van a ver que la gente resentida cada vez se hace más chiquita. Cuando yo doy estos síntomas, o los muestro, lo primero que se nos viene a la cabeza es: ¿quién quiere tener un estilo de vida así? ¿Quién quiere vivir encorvado, con los rasgos duros, con el ceño fruncido? Nadie. ¿Quién elegiría vivir ese estilo de vida? Nadie. Sin embargo, el resentimiento entra a veces sin nuestro consentimiento y después
nos acostumbramos a vivir con él. Si vas a buscar en la Biblia la palabra resentimiento, no está. No aparece en las concordancias. Es un término relativamente moderno, acuñado hace 2 siglos atrás. Pero Pablo, el apóstol, utiliza una frase que se acerca mucho al significado de manera sorprendente. Y cuando les diré dónde, se van a sorprender más todavía. En el capítulo del amor aparece lo más parecido al resentimiento. En 1 Corintios 13, donde está la prosa más elegante acerca del amor, allí aparece semi-escondido lo que sería contrario justamente al amor puro, el resentimiento. Es aquel versículo 5 donde dice: el amor no hace nada indebido. Claro, esa es la traducción, en este caso al español. El amor no hace nada indebido. Sin embargo, en el original griego, en el hebreo también tiene un significado, pero en griego me gusta más porque se asemeja a lo que realmente es la amargura o el resentimiento. El original dice logizomai, Logizomai, logizomai. Entonces dice, el amor no es logizomai. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué no es logizomai? Bueno, es una palabra de los contadores públicos certificados de la época. En el primer siglo, cuando la gente tenía una deuda que no podía pagar y se transformaba en un moroso constante, no iba a collection, ni le llegaban cartas de desalojo. Había contadores que anotaban su deuda en lo que se llamaba un libro mayor de contaduría. Y esa deuda era escrita en tinta, con una pluma. O sea que no se podía borrar, quedaba parte de tu background. Vivías como moroso o como un mal pagador el resto de tu vida. Algo así como el background que podemos tener nosotros ante la ley. Alguien que comete un ilícito o un acto delictivo, inmediatamente eso forma parte de su hoja de vida. Y aún así pagues tu sentencia, pagues tu deuda con la sociedad, cuando salgas de la cárcel, aun cuando cumpliste, insisto, tu condena, cruzas una luz en rojo, inmediatamente el policía coloca tu placa o tu nombre en su computadora y le aparece que estuviste en la cárcel y por qué razón. Eso se llama tus antecedentes penales. En el primer siglo no había un sistema computarizado de antecedentes penales, pero había un libro mayor de los contadores que era justamente lo que el apóstol dice, el logizomai. Y Pablo dice, en el verdadero amor no hay libros contables, no hay contaduría, nadie te lleva la contabilidad de tus metidas de pata. El verdadero amor no publica tabla de posiciones, quién salió primero y quién salió segundo. El verdadero amor no hace lista de a quienes tienes que morder. El verdadero amor, y esto le da título al mensaje, se acuerda de olvidar. El verdadero amor te dice, acuérdate de olvidar. No lleves libros contables de lo que te hicieron, cómo te hicieron, cuándo te lo hicieron. Porque el verdadero amor no lleva contabilidad. Eso es cuando se traduce en el verdadero amor, no hace nada indebido. Dios se olvidó y se olvidó de que se olvidó. Y te dice, acuérdate de olvidar. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que en los asuntos del corazón era ¿qué puedo decir? El Pablo Cortázar de la época. Era Gabriel García Márquez. Con el mayor respeto que me merece David, no lo estoy comparando con estos autores, pero digo, el escritor del amor por excelencia. Sus salmos podrían componer millones de canciones hasta la fecha. Y este campeón del amor y este hombre conforme al corazón de Dios está en el lecho de muerte, David, y hace entrar a su hijo Salomón al cuarto y le da un consejo final. ¿Qué creen que le dice? ¿Cómo batallar? ¿Cómo pelear sus batallas? ¿Cómo luchar contra el orgullo? ¿Cómo no pecar? No creerán cuál es el consejo que le da en el último aliento a Salomón. Primera de Reyes 2:5 nos deja un registro de esas patéticas palabras. Y perdonen que les estoy bajando de la cúspide a David, pero David, así como era el tremendo hombre del Señor, también tenía un montón de fallas, y entre ellas esta.
le dice a su hijo, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que le hizo a 2 de mis generales del ejército de Israel, a los cuales él mató, derramando sangre en tiempo de paz. Así que tú, Salomón, harás conforme a tu sabiduría, pero no dejes descender las canas de este hombre al Seol en paz. El hombre más grande de su época se está preparando para ir al encuentro con su Dios. ¿Y qué sabiduría imparte? Un viejo rencor de años, que no se lo quiere llevar a la tumba y le quiere pasar el libro mayor de un rey, y la perpetuación generacional de una falla de carácter se la pasa a su hijo, a su sangre. Le dice, no permitas que Joab muera de muerte natural. Yo me estoy yendo, pero hazme el favor de que pague con su vida por el dolor que me causó en vida. Impresionante, ¿no? Ese es el lado de David que no quisiéramos hablar ni enfrentar, pero es el lado que tampoco nosotros quisiéramos enfrentar. Porque cuando uno está resentido, sin querer, transmite esa atmósfera de resentimiento a los hijos y a los nietos, y si Dios lo permite, a los bisnietos. Los hijos son los mudos testigos que nos ven cómo hablamos con resentimiento, ya no solo de hombres de Dios, cómo hablamos de resentimiento de nuestros padres, de cómo me criaron, la forma que ya no lo contamos como una experiencia didáctica, sino con dolor. Y ellos heredan. Recuérdense que más que heredan, son impartidos por esa maldición. Recuerden que la herencia es lo que uno le deja a alguien, pero la impartición es lo que uno deja en alguien. Y esa impartición que le damos a los hijos a diario puede ser bendición o maldición. Cuando estén ante una disyuntiva de la vida, nuestros hijos van a decir, ¿cómo hacía el viejo en mi lugar? ¿Qué hacía mamá ante una situación igual? Y si mamá reaccionaba llena de dolor, de resentimiento, esa hija va a ser otra resentida. Va a tratar al esposo como vio que la madre trataba a su padre. El hijo va a tratar a su mujer como vio que su padre trataba a su madre y viceversa. Es una cosa que empieza a repetirse de generación en generación. Es el poder del entorno. Yo puedo reprender maldiciones generacionales y decir, se corta aquí aquello de que si los padres comieron las uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Lo creo. Yo no creo que porque tuviste un abuelo borracho o un papá divorciado vas a seguir el patrón generacional, vas a tomar la posta generacional. Yo creo que no. Dios hace todas las cosas nuevas, pero no puedo cambiar el poder del entorno. El entorno es lo que se respira en tu familia, lo que se habla. Si en tu casa, por mucho, no creo que porque tu abuelo era alcohólico vas a ser alcohólico y tus hijos lo van a hacer, pero si en tu casa cualquier festejo amerita tomarse un tequila, y si estás triste te tomas un tequila, y si estás alegre te tomas un tequila, y para que la Santa Cena no te caiga mal te tomas un tequila, y si pierde las Chivas te tomas un tequila, y si gana la América te ganas un tequila. Se respira un ambiente de alcohol, un entorno donde para celebrar o para echar fuera las penas no está Dios, está el alcohol. Yo no puedo ir contra, no hay anacondia que te libere del poder del entorno. El resentimiento es igual. Cuando en las mesas familiares se empieza a hablar de todo mundo, cuando los hijos aprenden que después del servicio la comida es para hablar de todo lo que estuvo mal y qué hizo el ujier y por qué lo hizo el otro y por qué la otra se cortó el pelo y fíjate la que se puso y aquella que está fajada y la otra que se piensa que aquella gorda que le creció el trasero. Cuando todo eso lo hablas en la mesa, ese entorno genera críticos, genera gente que detesta la hipocresía, pero también detesta la iglesia. Lo generas. Es lo que David explícitamente hace con Salomón. Véngame, quiero que vayas y le hagas tener una muerte indigna a Joab, porque yo me quiero ir tranquilo de que me vas a pagar, no me dan la fuerza para continuar con el resentimiento, así que te lo voy a heredar, te lo voy a impartir. Y el resentimiento es una criatura horrible, deformada, distorsiona la realidad, nos mantiene encadenados al pasado, junta un montón de ayeres y te perderás un montón de mañanas.
¿Quién quiere estar encadenado al pasado? Y yo soy muy cuidadoso cuando hablo de resentimiento y de perdón, porque estuve mucho de ese lado y escuché a muchos predicadores decir: tienes que perdonar, perdona si tienes el corazón del Señor. Y a veces las historias son tan retorcidas, a veces lo que le ha pasado a la gente es tan doloroso que hasta gritar desde aquí perdona y se acabó suena una subestimación a lo que te pasó. Como diciendo: ¿qué importa que te violaron sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años? Con el beneplácito de tu mamá, que sabiendo no hacía nada. Bueno, es un detallito. Claro, la que le pasa dice: este no sabe lo que está hablando. Como se ve que nunca le pasó, nunca le abusaron a un hijo mínimamente. Entonces yo respeto el dolor. Yo entiendo que lo que te pudo haber pasado es una cosa espantosa que no quieres recordar. Ahora, justamente por eso, ¿mereces anclar tu vida a esos años oscuros? ¿Quién se merece eso? ¿Mereces que tu vida sea un parteaguas desde lo que te pasó en adelante y que a partir de ahí nunca más vuelvas a ser feliz? Por mucho que odies a ese abusador, a ese ex esposo, a ese ex jefe, a los padres que te abandonaron, al padrastro, por mucho que tengas resentimiento, ¿mereces vivir anclado en el pasado? Nadie lo merece. Ni tú ni yo nos merecemos eso. Porque tarde o temprano, ojalá la amargura quedara en nosotros, pero tarde o temprano la empezamos a impartir sin darnos cuenta. La amargura y el resentimiento se describen a través de muchas palabras ilustrativas, pero la más perdurable es la que encontramos en Hebreos 12:15. El escritor a los hebreos dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pregunto lo que pregunté esta mañana: ¿habrá alguien aquí que ose decir que no necesita el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien que diga: no, es que yo vivo puro, la verdad es que no sé ni para qué murió Cristo por mí, porque yo soy tan santo e impoluto? ¿Habrá alguien que diga: yo no peco, hoy no pequé, mis pensamientos son puros? Yo creo que todos necesitamos un regaderazo de gracia a diario. Todos. Nos incluye a todo mundo. Y fíjense qué peligroso lo que escribe el escritor a los hebreos, que dice: no sea que alguno no alcance la gracia. No sea que alguno no sea perdonado. Y uno dice: a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que no tiene perdón? Bueno, dormirse en un sermón de Dante podría no tener perdón. No, dice: que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y sean muchos contaminados. Para que una raíz de amargura brote, la amargura tiene que estar subterránea, si no, no brota. Para que algo brote tiene que estar abajo sembrado. Y si dice que la amargura brota, es porque la amargura está debajo. En algún momento la semilla del rencor cayó en esa tierra. Si no, ¿cómo va a brotar rabanitos o tomates? ¿Cómo va a brotar brócoli si nunca sembraste brócoli? Y dice: no sea que les brote una semilla, una raíz de amargura y los estorbe. Imagínate que te pierdes la gracia de Dios porque tú no das gracia. Me hiela la sangre pensar que porque yo no puedo perdonar, Dios tampoco me perdone a mí. Y el Señor, por si a alguien le queda duda, dice: sí, con la misma vara que medís, serás medido. Con la misma vara. Es bíblico. Los que piden justicia para el otro y misericordia para sí. No, si pides justicia para el otro, tú no quieres justicia para ti. No te agradará que Dios te opere y te mire con justicia. Tú no quieres justicia. Yo no quiero justicia. Jamás le diría al Señor: haz justicia conmigo, porque desaparezco. Yo necesito misericordia. Y Dios dice: ok, dala. Lo que siembras cosechas. Da gracia, recibes gracia. Y dice el escritor de los hebreos: te va a estorbar y van a ser muchos contaminados. Sí.
El resentimiento contra tu ex cónyuge va a empañar tus relaciones, se va a extender a tus hijos y lo peor, como esto asfixia todo lo que toca, va a arruinar tu relación con Dios. ¿Qué vale? ¿Qué amargura vale la relación con Dios? Que sientas un cielo de bronce, que Dios no te oiga porque tú no puedes perdonar. E insisto, no subestimo tu dolor. Yo te entiendo. Ahí cada uno de acá tiene una historia triste para contar. Cada uno podría hacernos llorar si le diéramos un micrófono y 10, 15 minutos para que nos cuente la peor versión, la noche más oscura de su alma. Todos podemos hacer llorar al resto porque no hay acá nadie que haya nacido y ha sido criado en un lecho de rosas. Así que insisto, no subestimo tu dolor. Lo que digo, no merece la pena que tú te pierdas la gracia de Dios por ese rencor, por ese cáncer. El doctor Don Colbert, que es un médico cristiano, él describe un ejemplo específico de eso. Él suele escribir sobre estas cosas y cómo el cuerpo interpreta las emociones tóxicas como el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Él dice que cuando la falta de perdón es constante, el estrés del cuerpo aumenta y el sistema inmune del ser humano se pone en sobremarcha, o sea, se altera. ¿Qué es el sistema inmune? Lo que ataca las bacterias, lo que ataca los hongos, los virus del cuerpo. Pero cuando el sistema inmune está bajo mucho estrés, todo tu cuerpo está bajo mucho estrés, empieza a atacar las células sanas, lo cual produce enfermedades de autoinmunes inflamatorias, artritis, lupus. Y entonces él cuenta una mujer de mediana edad que llega toda medio encorvada con la esperanza de encontrar alivio a un leve dolor que ella le asignaba a la artritis. Y Colbert le dice, mire, le voy a prescribir un antiinflamatorio y luego la voy a enviar a hacer un análisis de sangre a ver si es algo más grave. Efectivamente era más grave, tenía artritis reumatoidea, o sea, una artritis que empieza a avanzar sin piedad y termina por deformarle todo el cuerpo. Obviamente la remitieron a un reumatólogo para un tratamiento, pero el médico no se quedó ahí. Dice, es raro que una mujer tan joven sufra de esto, ni siquiera hay antecedentes en su código genético. Así que la envía a llamar de vuelta y le dice qué le preocupa, si había alguna situación estresante, además de lo que le estaba aconteciendo en sus huesos. Y ella dice, mire, yo no termino de salir de un divorcio muy doloroso. Don Colbert lo relata así, dice, cuando mencionó el nombre del ex marido, el semblante tierno cambió dramáticamente, fue Hulk. Su rostro se retorció en un gruñido y con profunda voz baja, casi susurrante, le dijo, odio a mi marido, a mi ex, y le deseo la muerte. Le decía el doctor, no desee eso a nadie. Oh sí, pero no quiero que tenga la fortuna de morir de un infarto o de un accidente o que pierda la conciencia con un derrame cerebral. Yo quiero que quede cuadripléjico y que lo sienta, quiero que sufra una muerte lenta y dolorosa por lo que me ha hecho sufrir. Y luego le contó una historia que tampoco vamos a subestimar. El hombre le hizo unas cuantas canalladas, pero Colbert diría, nunca había visto a una paciente joven con tanto resentimiento. Y tenía muchas razones para estar amargada, pero las razones no generan amargura ni generan enfermedad. Lo que generan la amargura y la enfermedad es la actitud con la que asignes esas razones, la actitud con la que reacciones a esas razones. La actitud, la manera en que tú te paras ante lo que te hicieron, te termina enfermando.